Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Carl Jung. Desde el inicio de la era digital, algo silenciosa pero devastadoramente se ha infiltrado en la mente de los hombres. Es un tipo de adicción que no deja marcas visibles, pero que corroe desde dentro. Nunca ha sido tan fácil perderse en imágenes artificiales, en fantasías prefabricadas, en una sexualidad sin alma. La pornografía dejó de ser un tabú escondido para convertirse en la rutina diaria de millones, una muleta emocional, una válvula de escape, un sedante contra el dolor existencial. ¿Cuántas veces te has dicho, solo una vez más, no hace daño, todo el mundo lo hace? Pero en el fondo, sabes que cada clic está drenando tu energía, está moldeando tu cerebro, está secuestrando tu voluntad. El deseo, que debería ser una chispa creativa, se ha convertido en un collar apretado alrededor de tu cuello. Te sientes vacío después del placer, avergonzado después del alivio, atrapado, aunque no haya cadenas. Esa es la prisión del hombre moderno, el instinto fuera de control. Y lo más cruel es que no te diste cuenta de cuando empezó todo. Fue poco a poco. Tal vez con el primer sitio web, el primer video, la primera comparación con cuerpos inalcanzables. Desde entonces, tu valor pasó a depender del deseo del otro. Tu autoestima empezó a medirse en miradas, likes y fantasías. Y así tu mente fue colonizada, no por armas, sino por impulsos. La psicología profunda ya lo sabía. Jung veía el deseo descontrolado como una sombra, eso que reprimes pero que te domina desde detrás del telón. Y por eso existe este video, para encender una luz en ese cuarto oscuro. Desexualizar tu mente no es volverte santo, no es negar el placer, es recuperar el control, es transformar la energía del deseo en fuerza de construcción, no de fuga. Si sientes que perdiste algo, si estás cansado de sentirte débil después del placer, si deseas más que una vida de reacciones, entonces este video es para ti. Vamos a recuperar el eje perdido y reconquistar el dominio sobre uno mismo. Porque el hombre que domina su propio deseo no puede ser dominado por nada ni por nadie. Una mente sexualizada no es una mente libre, es una mente secuestrada. Y lo más peligroso es que esta captura ocurre de manera tan sutil que ni siquiera te das cuenta. Estudios en neurociencia demuestran que el consumo constante de pornografía afecta el cerebro de la misma manera que sustancias adictivas como la cocaína. Esto se debe a que activa en exceso el circuito de la dopamina, el neurotransmisor del placer y la recompensa. ¿El resultado? Te acostumbras a un estímulo artificialmente intenso y el mundo real empieza a parecerte insípido, sin color, sin impacto. Este proceso no solo afecta tu deseo, altera la forma en que ves al otro, cómo te relacionas con la vida, con el tiempo y con el silencio. ¿Has intentado pasar un día entero sin buscar excitación, sin revisar redes sociales, sin alimentar fantasías, sin huir de ti mismo? La mayoría de los hombres modernos no puede, porque han sido condicionados a buscar placer constante y no sentido. Carl Jung diría que estamos ante un ego inflado que se alimenta del impulso, pero teme al vacío, porque en el vacío habita la verdad. Y la verdad es que la mayoría de nosotros fue educada para agradar, conquistar y actuar, pero nunca para contener, sublimar y transformar. El impulso sexual, cuando no se comprende, se convierte en un amo cruel. Empieza a dirigir tus decisiones, tus relaciones, incluso tu propósito. Y el hombre que vive guiado por el deseo se vuelve predecible, y lo predecible es fácilmente manipulable. Ahora detente y piensa, ¿cuántas decisiones importantes tomaste buscando ser deseado? ¿Cuántas veces adoptaste una persona solo para encajar en la expectativa del otro? Eso no es libertad. Eso es servidumbre emocional. Jung llamó a esto identificación con la persona, cuando crees tanto en la máscara que olvidas quién está detrás de ella. Pero hay una alternativa. No se trata de reprimir el deseo, sino de reposicionarlo. El fuego puede quemar, forjar, destruir o construir. La elección depende de quién sostiene la antorcha. Existe una diferencia brutal entre reprimir el deseo y transmutarlo. La represión genera sombra, rabia, compulsión, pero la transmutación, ese arte olvidado,
convierte el impulso en potencia creadora. Carl Jung no veía el deseo como un enemigo, sino como materia prima del alma. Según él, la libido, esa energía vital que incluye el deseo sexual, puede canalizarse no solo hacia el placer, sino también hacia el arte, el trabajo, el autoconocimiento, la espiritualidad. Es la fuerza que mueve al héroe interior, cuando ya no esclaviza al cuerpo. Aquí entra el concepto de sublimación, también explorado por Freud, pero que Jung profundiza a niveles simbólicos. En lugar de ser consumido por la excitación constante, el hombre que aprende a observar su deseo en silencio y redirigirlo hacia lo que construye, comienza a experimentar una forma de poder rara, el poder de no reaccionar. En un mundo que vive de estímulos, aquel que permanece centrado se convierte en una anomalía y en una amenaza. Observa a los grandes creadores de la historia. Nikola Tesla afirmaba que su celibato no era moralismo, sino estrategia. Creía que la energía sexual podía redirigirse hacia la genialidad. Leonardo da Vinci evitaba los vínculos íntimos y vivía absorto en su arte como si estuviera poseído por algo superior. Incluso guerreros de órdenes espirituales, como los samuráis o los monjes Shaolin, practicaban largos periodos de abstinencia no por negación, sino para afilar la conciencia. Una mente desexualizada no es una mente fría, es una mente en llamas, pero una llama controlada, un fuego que no destruye, ilumina. Y cuando el hombre moderno descubre esto, comienza a desplazarse. Deja de ser cazador de cuerpos para convertirse en forjador de sí mismo. Deja de mendigar validación y empieza a generar presencia. Deja de buscar placer pasajero y comienza a construir legado. Pero ese giro exige enfrentamiento, porque al dejar de seguir el deseo, te verás confrontado con lo que él siempre intentó ocultar, el vacío interior. Y encarar ese vacío es lo que separa al hombre común del hombre despierto. Cuando interrumpes la corriente del deseo, cuando rompes el silencio de la búsqueda constante por aprobación, el vacío interior resuena como un trueno. Pero ese vacío no es un enemigo, es una invitación, un portal para mirarte de frente, despojado de las máscaras sensuales que siempre alimentaron tu identidad. Es en el vacío donde dejas de ser un actor secundario y te conviertes en el protagonista de tu propia narrativa. La psicología contemporánea confirma este giro. Estudios de Viktor Frankl demuestran que el ser humano encuentra sentido precisamente cuando logra trascender necesidades superficiales y mirar más allá de lo inmediato. El vacío no destruye a quien tiene fibra, sino que define con claridad quién eres. En ese espacio crudo emergen pasiones auténticas, la creación, la disciplina, la ayuda al otro, no aquellas alimentadas por me gusta o por atención momentánea. Imagina a un hombre que pasaba horas consumiendo pornografía y validación digital como combustible de su autoestima. Un día, al alejarse de ese vicio, se topó con sus propias heridas, carencias, miedos, sensación de inexistencia. Algunas lágrimas llegaron, pero no fueron de derrota, fueron de renacimiento. Redescubrió la escritura, empezó a ejercitarse, a estudiar con rigor, creó un proyecto social. Todo se reavivó, porque ya no temía al silencio interior, ya se habitaba a sí mismo. Esa historia revela una luz poderosa. Cuando el vacío deja de ser lo opuesto a la vida y se convierte en combustible para el propósito, lo simple se vuelve extraordinario. Los impulsos no desaparecen, se transmutan en energía. El cerebro, menos contaminado por dopamina instantánea, empieza a operar en ondas más profundas, esa concentración creativa que cualquier redactor, artista o investigador conoce bien. Neurocientíficos señalan un aumento en el enfoque y un mejor equilibrio emocional en quienes superan el vicio patriarcal de la búsqueda constante de placer inmediato. Pero hay un punto fundamental: la disciplina emocional. No dejas de sentir deseo, haces de él un aliado, no un déspota. Cada vez que surge un impulso violento, no cedes, observas, respiras, cuestionas. Te preguntas, ¿este deseo me impulsa o me engaña? Esa pausa, ese espacio entre pensar y actuar, es el momento en que asumes el control. Eso es autonomía emocional, la capacidad de elegir el ritmo de tu vida en lugar de bailar al compás de un comando ajeno, sea biológico o social.
Existe un tipo de presencia que no necesita escenario, un tipo de hombre que no brilla por el espectáculo, sino por la intensidad de su ausencia. Entra a un lugar y el aire cambia, no porque se imponga, sino porque no compite. No busca ser mirado, elogiado o validado. Está completo, y eso es lo que asusta. En un mundo donde todos gritan por atención, el silencio es un grito revolucionario. Por eso la mente desexualizada es una amenaza. No opera bajo los mismos códigos, no coquetea, no reacciona, no depende, observa. Y quien observa sin necesidad es quien ve los detalles más sutiles del juego social. La vacilación en la mirada, la inseguridad en el elogio, la manipulación disfrazada de amabilidad. Carl Jung afirmaba que quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. El hombre desexualizado ha despertado. No se define por cuántos lo desean, sino por cuánto se domina a sí mismo. Y eso se percibe en lo cotidiano. Se comunica menos, pero con más impacto. Toma decisiones con más calma, pero casi nunca se equivoca. Su energía no se dispersa en intentos de seducción o aprobación. Se canaliza hacia la creación, la estrategia y la presencia. Es como una piedra en medio del río, inmóvil, pero innegablemente influyente en el flujo del agua. En el liderazgo, este hombre no grita órdenes, no necesita probar autoridad. Su disciplina se percibe hasta en los detalles, la hora en que se levanta, lo que lee, lo que evita. No explica su fuerza, la encarna. Estudios de Harvard sobre carisma silencioso muestran que los líderes más respetados no son los más extrovertidos, sino los más centrados. Son aquellos que tienen una brújula interior y no se desvían de ella ni por aplausos ni por rechazo. Lo más importante, no desprecia el deseo, lo integra. Es como si hubiera hecho las paces con la bestia interior, pero sin dejar que ella tomara el volante. El deseo, ahora, no lo arrastra, lo impulsa. El deseo se ha vuelto tracción, no prisión, y por eso es libre. Imagina por un instante a un hombre caminando solo por una calle llena de luces, pantallas y voces que lo llaman con promesas de placer, aprobación y pertenencia. Lo escucha todo, pero no se detiene, no porque sea insensible, sino porque ha aprendido a escuchar algo más profundo, el sonido de su propia conciencia. Ese hombre ya fue quien se arrastraba, ya mendigó miradas, ya se escondió detrás de músculos, ropas, conquistas, emojis y respuestas rápidas. Ya confundió ser deseado con ser amado y el deseo con el valor. Pero un día algo se rompió. Tal vez fue el dolor de un rechazo, el cansancio de reinventarse en cada encuentro o el silencio brutal después de otra noche vacía. No importa cómo empezó, lo que importa es que en ese momento despertó. Desexualizar la mente no es vivir sin deseo, es liberarse de la necesidad de él para existir. Es cuando dejas de reaccionar como un animal condicionado y empiezas a vivir como un creador consciente, al igual que grandes hombres que dejaron su nombre en la historia. Nikola Tesla, Isaac Newton, Leonardo da Vinci son ejemplos de figuras que sabían dónde colocar su energía, que redirigieron sus impulsos hacia la invención, la visión y la creación. Ninguno de ellos estaba libre de deseo, pero todos eran dueños de sí mismos. Y eso es lo que el mundo teme, a un hombre que no necesita ser deseado para saber que existe. ¿Y tú? ¿Estás listo para dejar de reaccionar? ¿Estás listo para sentarte en el centro de tu propio silencio, donde no hay distracciones, solo la verdad cruda sobre quién eres? ¿Estás listo para reescribir tu valor con tinta interna, sin depender de reflejos externos? La mente desexualizada es la nueva revolución. No hace ruido, no se impone, pero donde pasa, el juego cambia, porque no puede ser controlada, y todo lo que no puede ser controlado, se teme. Así que mírate en el espejo, no veas tu cuerpo, ni tu apariencia. Mira quién está detrás de los ojos. Mira si todavía necesita ser deseado para existir
o si ya ha comenzado, en silencio, a crear su propia libertad.